Esta mañana vamos a continuar con la temática que el pastor nos ha estado compartiendo sobre la provisión de Dios para nuestras vidas. Así es que hoy vamos a seguir abordando esa temática con subtemas, ¿verdad? De este tema general. Si usted no tiene notas, recuerde que ahí los sugieres todavía tienen en español y en inglés, como usted prefiera, si las quiere físicamente, o no olvide que lo puede bajar a su dispositivo inteligente también a través de la página web. Y bueno, pues vamos entonces a leer la porción bíblica de esta mañana. Dice así la palabra de Dios, 2 Corintios 9:10 en la traducción lenguaje actual. Yo la leo en voz alta, usted siga con su vista. Dice: Dios da la semilla que se siembra y el pan que nos alimenta, así que también les dará a ustedes todo lo necesario y hará que tengan cada vez más que puedan ayudar a otros. Padre, que tu palabra no vuelva vacía, que lleve fruto y fruto abundante en cada vida, en cada corazón. Señor, que esta palabra venga a ser de edificación y que podamos abrazar los principios que hoy vamos a aprender, Señor, para cada día tú nos lleves, Señor, en mayor prosperidad y bendición de lo alto. Padre, toma control, que sea tu nombre glorificado y cumple el propósito por el cual esta palabra es enviada. En el nombre de Jesús, que así sea. Amén y amén. Hoy vamos a hablar sobre la provisión en forma de semilla. La provisión en forma de semilla. Cuando pensamos en la provisión que Dios tiene para nuestras vidas, por lo general pensamos en aspectos materiales, en que me caiga del cielo, ¿verdad? $1,000,000 para resolver todas mis problemas financieros, que me caiga el millón para poder comprar la casa de mis sueños, y en fin, y como que pensamos que la provisión de Dios tiene que suceder de una manera misteriosa, sobrenatural, qué sé yo, ¿verdad? Así, caída literalmente del cielo. Pero la verdad es que la provisión, primero, no solamente es material. La provisión de Dios no solamente es material, lo hemos venido viendo a lo largo de esta serie. Cuando hablamos de la provisión que viene de parte de Dios, incluye todos los aspectos de nuestras vidas. Por eso dice Lucas 12:15, la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. Entonces la provisión de Dios no solamente viene en forma material. Puedes tener todo en lo natural y faltarte a la misma vez todo, ¿verdad? Lo importante. Una persona que solo tiene dinero, puede ir al mejor médico porque tiene el dinero para ir, pero no puede comprar la salud, ¿verdad? Puede tener una casa de lujo la persona, pero no tener una buena familia, un buen matrimonio, no hay paz, no hay armonía en el hogar, qué sé yo, ¿verdad? Quizás puede tener la mejor cama, pero no puede comprar el sueño, ¿verdad? Son cosas que son así, ¿verdad? Puede que la persona tenga el dinero suficiente para ocupar un guardaespaldas, pero a la vez no sentirse seguro, no puede comprar la seguridad. Puede tener cosas muy buenas, pero no tener paz. Y la paz solo se encuentra en Jesucristo, que la da y la da en abundancia. Entonces, con respecto a la provisión, ¿qué entonces es el deseo de Dios? Bueno, el deseo de Dios es que prosperes tanto en lo material como en las otras áreas de tu vida. Por eso dice 3 de Juan, versículo 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y me encanta que empieza diciendo amado. Es decir, Dios te ama tanto que Él ha diseñado prosperidad y provisión para tu vida en todas las áreas, ¿verdad? Tanto en lo espiritual como en lo físico, como en el alma, ¿verdad? El deseo de Dios es proveerte y que seas próspero, sí, en lo material. Dice, quiero que tengas todos los recursos para que operes aquí en la tierra. En lo físico, Él desea que tengas buena salud juntamente con toda tu familia y todos tus seres amados. En lo espiritual, Juan declara que lo material y la salud viene como consecuencia de la provisión y la prosperidad espiritual. Es decir, primero es lo espiritual y lo demás viene como consecuencia. Por eso Mateo 6:33 lo corrobora: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Y ese mismo capítulo habla del abrigo, habla del techo, habla del alimento. Entonces dice, no te vas a tener que preocupar por esas cosas si pones a Dios por delante. Entonces la provisión y la prosperidad que Dios quiere darnos comienza de adentro hacia afuera, no de afuera
hacia dentro. Entonces eso lo tenemos que tener bien claro. Lo espiritual es lo primero, pero la provisión que Dios quiere darnos también incluye lo material. Cuando yo estoy bien delante de Dios, la consecuencia va a ser que yo voy a hacer las cosas de acuerdo, alineadas a su voluntad también en mis finanzas, y por ende va a haber la consecuencia de la provisión y la prosperidad para mi vida. Entonces hoy vamos a hablar específicamente de ese aspecto de provisión que Dios quiere darte, que es las cosas materiales, las cosas financieras. Un tema que usted está aquí de testigo que no siempre estamos abordando, pero que es importante que lo abordemos porque es el deseo de Dios. Que Él te ama tanto que no solamente quiere que tengas paz en el alma y en el corazón, sino que también goces de bienes materiales, sobre todo para seguir haciendo la labor que Él nos ha encomendado hacer. Así es que la provisión que viene de Dios también incluye los aspectos materiales. Dice Filipenses 4:19, así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten. Dios quiere proveer todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. La provisión, sin embargo, viene en forma de semilla. Como dije, a veces creemos que la provisión va a llegar como caída del cielo, ¿verdad? Va a llover y van a llover dólares, ¿verdad? No, Dios nos da la provisión en forma de semilla. Es la fórmula bíblica que Dios nos enseña para la provisión y la bendición. La provisión viene en forma de semilla desde el principio que Dios creó al hombre y a la mujer, a los primeros seres humanos sobre la faz de la tierra, les dio semilla. Y dijo, todo va a venir de allí. Dice Génesis 2:15, Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Dios le dio al hombre semilla. Le dijo, con esta semilla tú cultívala, tú trabájala, tú siémbrala, tú, ¿verdad? Administrala bien. Y entonces vas a tener absolutamente todo lo que tú necesitas. Dios desde el principio nos da esta idea de la siembra y de la cosecha. Dice Génesis 8:22, mientras la tierra exista, habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, días y noches. Todo lo que concierne al reino de Dios tiene que ver con semillas. Mire lo que dice Mateo 13:31. La siguiente es otra ilustración que usó Jesús. El reino de los cielos es como una semilla de mostaza sembrada en un campo. El reino de los cielos es como una semilla. Todo lo que tiene que ver con el reino de Dios está relacionado a la semilla. Pero ¿cuál es la semilla? ¿Qué es la semilla? Es todo aquello que Dios nos ha dado para producir todo aquello que Él nos ha prometido. La semilla es todo aquello que Dios nos ha dado para producir todo aquello que Él nos ha prometido. Dios le ha dado además orden a esas semillas. Si usted, verdad, las semillas, Dios puso información en cada una de esas semillas. Sea de naranja, sea de manzana, sea de lo que sea. Dios puso un orden en esa semilla, le puso información. ¿Para qué? Para que se multiplicara, para que diera fruto. Ese es el orden que Dios le da a la semilla. Él quiere la multiplicación para ti a través de la semilla que Él pone en tus manos. Fue Dios quien estableció esa ley de la siembra y de la cosecha. Fue Dios quien ideó el plan de darte semilla para que tú la hagas producir y multiplicar. De ahí la importancia de abrazar los principios bíblicos que harán que las semillas que Dios pone en nuestras manos produzcan la provisión y la bendición que Dios promete, y no solamente promete, que quiere darnos. Así es que vamos a ver el primer principio. Número 1, la semilla produce provisión cuando realizamos quién es el dueño. Las semillas que Dios pone en nuestras manos van a producir provisión cuando nosotros entendemos quién es el dueño de esa semilla y de todas las cosas. Esto se llama en la ley de la siembra y la cosecha como el principio de la propiedad. Tenemos que saber quién es el propietario de todas las cosas. De ahí parte todo, porque a veces tenemos el concepto equivocado de que yo soy dueño
de las finanzas que Dios pone en mis manos, porque trabajé, porque con el sudor de mi frente, porque me costó esfuerzo. Pero la verdad es que la Biblia dice, aunque hayas sudado y aunque te hayas esforzado, todo es de Dios y proviene de Dios. Dios es el dueño. Dice Salmo 24:1, la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella, el mundo y todos sus habitantes le pertenecen. Me gusta también la traducción lenguaje actual, porque usa otros términos. Dice, Dios es dueño de toda la tierra y de todo lo que hay en ello. También es dueño del mundo y de todos sus habitantes. Y podría seguir mencionando muchas citas bíblicas que corroboran esta verdad, que Dios es dueño de todo, incluyendo las finanzas. Pero lo cierto es que Dios, aunque es dueño de todo, de sus vastos bienes, nos da a nosotros semillas para proveernos todo lo que tú y yo necesitamos. Pero antes de la provisión viene algo que se llama la mayordomía. Si Dios es dueño de todo, entonces ¿quién soy yo? ¿En qué posición tengo yo? Si Dios es el dueño, entonces ¿qué posición tengo yo? Bueno, el hombre es el mayordomo según la Biblia. Dios es el dueño, pero el hombre es el mayordomo. Un mayordomo es la persona que administra los bienes de alguien más. Tú y yo, Dios quiso confiarnos, pocos o muchos los que tengas, tus bienes, Dios, no son tuyos, son de Dios, y tú eres solamente el mayordomo de esos bienes, el administrador que está administrando los bienes de Dios. Los seres humanos no elegimos ser mayordomos, nacemos desde el principio para administrar lo que es de Dios. Dice Génesis 1:28, luego Dios los bendijo a los primeros seres humanos con las siguientes palabras: sean fructíferos. Es decir, les estoy dando semilla, pero a ustedes les toca hacerla producir frutos. Sean fructíferos, multiplíquense. Les estoy dando semilla, les estoy dando la capacidad de multiplicación. Llenen la tierra y gobiernen sobre de ella. Es decir, todo lo que yo estuve criando por 5 días y el sexto al ser humano, esos primeros 5 días, todo lo que puse ahí, las plantas, los animales, las aves, lo puse ¿para qué? Para que tú el día 6, el ser humano, administres todo y después puedas tener un día de reposo. Aleluya. Llena la tierra, gobierna sobre ella, reina sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Dios los ha puesto bajo nuestra autoridad, bajo nuestro gobierno, para que nosotros la multipliquemos y llegue el día donde puedas disfrutar esa multiplicación en Dios. Dice también Génesis 2:15, Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Dios nos concedió el privilegio a los seres humanos de ser administradores de sus bienes. Por tanto, todo cuanto tengo, todo cuanto tendré en el futuro, todo lo que soy, se lo debo a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Jamás seré el dueño. Tienes que entender esa verdad. Jamás vamos a ser los dueños, pero tengo la oportunidad de ser un buen administrador. El fundamento de la mayordomía es reconocer que todo lo que tenemos pertenece a Dios. Las semillas que Dios nos da para hacer producir son de Él, y a través de ella Dios nos provee. Al reconocer este principio, ¿verdad?, de la propiedad, de que Dios es propietario, podemos desarrollar la actitud correcta para la provisión. Porque cuando yo entiendo que todo le pertenece a Dios, que nada es mío, entonces yo tengo que ser celoso, yo tengo que ser temeroso con eso que Dios me ha confiado. Y entonces tengo que hacer las cosas bien para que haya buenos resultados. Me pone en la posición correcta, en la actitud correcta para que venga la provisión. Además, estamos no solamente administrando por temor, por reverencia, por gratitud, porque digo, Señor, no lo merezco nada, pero tú lo has puesto en mis manos. Y en agradecimiento y por el alto sentido de responsabilidad de que me confiaste esto, voy a tratar de ser fiel administrador. Esta perspectiva
nos va a ayudar a priorizar nuestras decisiones cuando se trata de las finanzas. Lo vamos a hacer de acuerdo a la voluntad de Dios y eso siempre nos va a dar buenos resultados. No vas a tener buenos resultados porque lo mereces. No vas a tener buenos resultados porque trabajaste más. No vas a tener buenos resultados porque diste más que otro. Es simplemente por su gracia, porque Él es dueño de todo y le plació confiar en nuestras manos sus bienes para administrarlos. Den un aplauso al Señor en esta mañana. El principio de la propiedad nos protege contra el sentido de derecho, de que a veces tenemos una actitud de que Dios me debe algo. Dios no nos debe nada, todo es de Él. Y eso va a proteger mi corazón y va a protegerme de vivir bajo ansiedad sobre de dónde va a venir mi provisión. No tengo que preocuparme, Dios es dueño de todo, Él va a proveerme de una o de otra manera. No tengo de qué preocuparme. ¿Será que estamos administrando bien lo que Dios nos entregó en nuestras manos? Muchas veces la provisión no llega no por falta de semilla, sino por falta de buena mayordomía. La mayordomía exige fidelidad. Mire lo que dice 1 Corintios 4:2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Dios nos escogió para ser sus administradores, pero dice, hay un requisito, sé fiel. ¿Quieres ver la provisión? ¿Quieres ver la consecuencia de ser fiel administrador? Entonces, pues sé esto, sé fiel, administralo bien. Aunque la mayoría, ¿verdad? De la provisión o verdad tiene que ver con más bien la provisión tiene que ver con todos los aspectos de mi vida, pero lo más difícil en ser fiel tiene que ver con las finanzas, ¿verdad? A veces soy buen mayordomo de los talentos que Dios me da. Estoy cantando si canto, estoy sirviendo si tengo capacidad de sonreír, ¿verdad? Y en la entrada estoy haciendo ujier porque Dios me ha dado una linda sonrisa y una personalidad amigable. Y bueno, estoy sirviendo con mi don, con mi talento, etcétera, etcétera. El que es carpintero, vengo a ayudar cuando hace falta mano de obra, qué sé yo. Y a veces somos fieles administradores de otras áreas, pero a veces nos cuesta en las cuestiones financieras. ¿Por qué? Porque consideramos que las posiciones son nuestras, tenemos derecho de adquisición porque me costó, es más, a lo mejor no me costó, pero fue mi herencia, me dieron una herencia y es mía. Pero Dios declara enfáticamente en Ageo 2:8, mía es la plata y mío es el oro, afirma el Señor de los ejércitos. Esto nos lleva al siguiente principio con respecto a la ley de la siembra y la cosecha. La semilla produce provisión cuando se planta. Va a haber provisión cuando tengo la perspectiva correcta. Todo le pertenece a Dios. De ahí me va a poner una posición correcta para hacer producir y multiplicar lo que Dios pone en mis manos. Pero segundo, la semilla va a producir provisión cuando se planta. Nada va a ocurrir con una semilla que nunca se plantó, ¿sí o no? Nada va a ocurrir. Dios te puede poner ahí, mira, ahí está la solución, plántala. Te va a dar un árbol con mucho fruto. Vende ese fruto para que tengas vestido, para que tengas casa donde vivir. Plántala, que salga ese fruto para que coman tú y tus hijos. O sea, Dios te da la semilla, pero si nunca la planto, si nunca hago nada con ello, de nada me sirve. Pero si entendemos que Dios es el dueño, yo el mayordomo y que Dios me da la semilla y tengo ese alto sentido de responsabilidad, voy a entender también que Dios me está confiando la tarea de plantar y hacer producir esa semilla. Nada va a ocurrir si la semilla no se planta. La provisión jamás va a llegar. Eso se llama el principio de la responsabilidad. Es nuestra responsabilidad plantar esa semilla. ¿Y cómo se planta? Según la Biblia, practicando la generosidad, dando es como vamos a estar plantando esas semillas. En otras palabras, Dios nos da para dar y luego viene la bendición como consecuencia. Dice 1 Crónicas 29:14, pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte algo a ti? Todo lo que tenemos ha venido de ti y te damos solo lo que tú primero nos diste. Dios nos da dos clases de semillas. De Él recibimos dos clases de semilla: la semilla de la obediencia y la semilla de la gratitud. Permítame hablarle de la primera, la semilla de la obediencia. ¿Cuál es la semilla de la obediencia que Dios nos está diciendo planta? La semilla de la obediencia es el diezmo.
La semilla de la obediencia es el diezmo. Mire, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Dice Malaquías 3:10. Traigan íntegro el diezmo a la tesorería del templo. Así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor de los ejércitos, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Según estos versículos de la palabra de Dios, Dios promete darnos provisión y dárnosla en abundancia. Pero la provisión es consecuencia de la obediencia a este mandato. ¿De qué mandato? Paga tus diezmos. ¿Y por qué digo pagar? Porque cuando decimos pagar estamos hablando de que es algo que le debemos a alguien, que no nos pertenece. Y el diezmo no nos pertenece según la Biblia, es de Dios. La palabra diezmo literalmente significa una décima parte. Un diezmo es dar el 10% de sus ingresos, y Dios estableció en las escrituras que su pueblo diera el 10% de sus cosechas y de sus ingresos, porque eso le pertenece a Dios. Incluso en el tiempo donde todavía no se manejaba dinero, ¿verdad? O monedas, etcétera. Literal, si tenías una cosecha y amontonabas todo lo que cosechaste en una montañita allí, literal tenías que dar el pico, el 10% de esa montaña lo tenías que apartar y dárselo para el Señor. Dios ordenó esto, eso le pertenecía a Dios, o le pertenece a Dios. Dios ordenó que su pueblo diera esa porción porque no le pertenecía a ellos. Y mire lo que dice la escritura, Malaquías 3:8-9 ahora. Dice, ¿acaso robará el ser humano a Dios? Porque Dios tuvo que llamarles la atención. Esa es su responsabilidad. Deben de obedecer este mandato, pero no lo están haciendo. Y entonces Él les llama la atención. Dice, ¿acaso robará el ser humano a Dios? Ustedes me están robando. Y todavía preguntan, ¿en qué te robamos? En los diezmos y las ofrendas. Ustedes, la nación entera, están bajo gran maldición, pues es a mí a quien están robando. Hay incluso maldición, no me rinden las cosas. Llegan finanzas, pero no, por algo dicen esa frase, se me fue como agua entre las manos, ¿verdad? Entre los dedos, ¿verdad? El dinero, no supe para cuando acordé, no supe dónde quedó el income tax. No supe dónde se fue, no supe. Y salen esas frases, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces allí hay maldición, no hay prosperidad, no hay provisión. Y a veces el problema está radicando en que no estamos obedeciendo el mandato y al contrario estamos robando. Estamos robando, y cuando algo se denomina robo es porque no nos pertenece. Y nadie que roba va a tener bendición. Es un mandato de Dios, uno de los 10 mandamientos. Dice, no robarás. Robar es violar la ley de Dios. Y cuando no damos el diezmo, estamos robando. No lo digo yo, lo dice la Biblia. En cambio, aquí viene la buena noticia. Gracias, pastora. En cambio, cuando en obediencia al mandato de Dios pagas tus diezmos, mira lo que sucede. Versículo 10. Traigan íntegro el diezmo a la tesorería del templo, así habrá que alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor de los ejércitos, y vean si no abro las compuertas del cielo, dice esta versión. Otra dice ventanas, pero me gusta esta, compuertas del cielo, y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé además, no termina ya. Allí dice, reprenderé al devorador para que no arruine sus cultivos y las vides en los campos no pierdan su fruto. En otras palabras, esa tierra árida, seca, que no ha producido, que ha sido infértil, se vuelve fértil cuando ¿qué? Cuando doy mi diezmo. Se abrirán las compuertas, y no solo eso, reprenderá al devorador, porque a veces no es que no hay, es que no nos rinde.
Y hay algo ahí comiéndose la cosecha, hay algo ahí, hay una plaga que ha maleado nuestro campo, ¿verdad? En nuestros cultivos. Y dice el Señor, yo voy a reprender, si haces esto, pruébame. Y voy a reprender lo que está ahí obstaculizando tu bendición, dice el Señor de los ejércitos. Entonces sigue diciendo el 12, todas las naciones los llamarán dichosos, porque ustedes tendrán una tierra maravillosa, dice el Señor de los ejércitos. Habrá provisión y la habrá en abundancia, pero dice el Señor, pruébame en esto. Pruébame en esto. Y te digo esta mañana, nadie puede hacer la prueba por ti. Nadie puede hacer la prueba por ti. Dice el Señor, pruébame en esto. Es tu responsabilidad ser intencional en plantar la semilla de la obediencia que Dios te ha dado, porque el diezmo no es Dios pidiéndonos algo que no tenemos. El diezmo es Dios pidiéndonos algo de lo que ya nos dio. Quiere el 10% de lo que ya está en tus manos, no de algo que no está en tus manos. Dios no te está pidiendo algo que no tienes, te está pidiendo el 10% de lo que ya te dio. El diezmo es resembrar de lo que cosechamos. Es volver a sembrar de lo que ya cosechamos, y tenemos que ser intencionales en plantar esa semilla de la obediencia. Está en ti obedecer o no obedecer, pagar o no pagar algo que no te pertenece, cosechar o perder la cosecha, está en ti. Si obedeces, dice Dios, yo abriré las compuertas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre en abundancia. Y a mí me encanta esta versión que dice compuertas, porque soy muy visual cuando leo la palabra de Dios y me gusta visualizar lo que Dios está tratando de decirnos. Y habla de compuertas. Usted ha visto un lugar de compuertas where there's a dam, ¿verdad? En inglés, ¿verdad? Hay puertas, ¿verdad? Y entonces, ¿qué sucede? ¿Ha visto usted alguna vez cuando se abren esas compuertas? Si no lo ha visto en lo físico, por lo menos en las noticieros o en la televisión, qué sé yo. ¿Usted ha visto qué sucede cuando a veces llueve mucho y tienen que a fuerzas abrir porque dice se va a romper esto, y entonces abren y sale el gorgorón de agua, ¿verdad? Como un río, o literal cuando llueve demasiado se rompen sin querer queriendo esas compuertas y sale disparada esa agua, y hay poder en esa agua. A veces negativamente arrasa con todo, pero en el sentido espiritual me hace visualizar lo que Dios es capaz de hacer cuando tú eres capaz de obedecer. Dios va a romper esas puertas, Dios va a quitar esos obstáculos que no te estaban permitiendo prosperar y avanzar, y quieran o no, se tienen que hacer a un lado, porque tu obediencia provoca cielos abiertos, tu obediencia provoca compuertas abiertas, y nada ni nadie te va a poder detener esa bendición y esa provisión que Dios quiere que sobreabunde en tu vida y a tu favor. Pero está en nosotros plantar la semilla. Las compuertas se cierran para detener el paso del agua, pero si hemos visto eso, sabrá que Dios es capaz de quitar todos los obstáculos y abrir para que todo lo que Él ha prometido y diseñado para ti sea una realidad en tu vida. El diezmo nos hace elegibles para la provisión. Si una persona da el 10%, Dios puede hacer que ese 90% exceda el 100%. Tú das el 10 y Dios tiene maneras de hacer que tu 90 exceda lo que tenías originalmente. Eso es lo que hace Dios. La segunda cosa que menciona Malaquías que en lo que se le ha robado a Dios es las ofrendas. Las ofrendas son la segunda semilla que Dios nos da. Es la semilla de la gratitud. Y Dios nos la ha provisto. Tú tienes oportunidad de dar ofrendas de gratitud, y allí hay bendición en ello. También debemos ser fieles en ofrendar, porque la ofrenda además expresa nuestro agradecimiento a Dios por todo lo que Él nos ha dado. Deuteronomio 16:17 dice: cada uno llevará ofrenda según lo haya bendecido el Señor tu Dios. Dice Salmo 107, 21 y 22: den gracias al Señor por su fiel amor, y porque Él hace hasta lo imposible a favor de los seres humanos. Presenten
ofrendas de agradecimiento y cuenten con gritos de alegría lo que Él ha hecho. Dios ha hecho hasta lo imposible, dice, para mostrarnos su favor. Lo menos que nosotros podemos hacer es devolver un poco de lo mucho que hemos recibido. Cuando pienso en esto, que Dios hace hasta lo imposible, Él siendo Dios se hizo hombre, se dio a sí mismo. El mejor ejemplo de dar fue Él, siendo Dios, se despojó de su trono, tomó forma de siervo, forma de humano, no teniendo necesidad, no dejó de ser Dios, pero hizo a un lado sus atributos por un momento como Dios para venir a padecer como un ser humano. ¿Para qué? Para traernos bendición a ti, para que haya salvación para tu alma y vida eterna cuando estábamos condenados a la muerte, porque la paga del pecado era la muerte y todos somos pecadores. Pero Cristo se entregó por nosotros, hizo hasta lo imposible. Lo menos que podemos hacer es devolver un poco, y también lo podemos hacer con nuestra contribución monetaria, con nuestras ofrendas. Presenten ofrendas de agradecimiento y cuenten con gritos de alegría lo que Él ha hecho. Que no nos duela, que sea un gozo poder dar. Señor, todo es tuyo y simplemente te estoy dando de lo recibido de tu mano. Cuando doy mi ofrenda, a diferencia del diezmo, no se trata de una cantidad en particular. El diezmo es una cantidad en particular, es un porcentaje de tu ingreso. Pero cuando se trata de la ofrenda, no hay una cantidad designada. Dice 2 Corintios 9:7, cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón. Otra versión dice propuesto en su corazón, no de mala gana ni por obligación o necesidad, como dice otra versión, porque Dios ama al que da con alegría. Tú vas a determinar del 90% que te queda, cuánta ofrenda quieres dar, en qué quieres sembrar, en qué vas a apoyar, qué buenas causas en la obra de Dios vas a apoyar. Y no hay una cantidad específica, pero la ley de la siembra y la cosecha. Si siembro una semilla, va a haber un árbol y fruto en ese árbol, pero siembro dos, va a haber dos árboles, siembro tres, va a haber tres árboles. Entonces nosotros determinamos. Y con respecto a la ofrenda, tú decides no solamente cuánto dar, sino hay que pensar, ¿realmente lo que estoy dando refleja aquí el meollo del asunto? ¿Realmente está reflejando un agradecimiento adecuado a Dios por su fidelidad? Dice Levítico 22:29, cuando lleves una ofrenda de agradecimiento al Señor, sacrifícala de forma apropiada para que seas aceptado. ¿Es aceptable delante de Dios tu ofrenda? Recuerda el ejemplo de la viuda que nos da la palabra de Dios, Jesús dándonos el ejemplo de aquella viuda pobre que no tenía mucho, pero que trajo todo lo que tenía para ofrecerlo a la causa de Cristo. Y los ricos daban cantidades superiores a ella, mayores que el que ella traía, pero ellos estaban dando de lo que les sobraba. Y esta mujer estaba dando una ofrenda de sacrificio. ¿Y qué dice la Biblia? ¿De quién se agradó más Dios? De la viuda, la ofrenda de la viuda, porque Dios ve el corazón, porque Dios ve la actitud. Dios se agrada cuando hay agradecimiento en tu corazón. Cuando Dios se agrada, sucede lo inevitable. Mire lo que sigue diciendo la escritura en nuestro capítulo lema. Dice, recuerden lo siguiente: un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Y luego aquí viene, dice, y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten, no algunas cosas, todo lo que necesiten. Entonces, no solamente eso, entonces siempre tendrán todo lo necesario, pero ¿qué? Y habrá bastante de sobra, al grado de ¿qué? Para compartir con otros. ¿Cuántos quieren esa clase de bendición y provisión de parte de Dios? Que haya provisión para ti, que a través de ti haya provisión para otros. Pero eso lo provoca la siembra de la semilla, de la obediencia y también del agradecimiento. Mire, unas frases para que se reflexione. El diezmo permite abrir las compuertas de los cielos, pero la ofrenda determina cuánto cae por esas compuertas. El diezmo es la renta por el tiempo que estás en la tierra. La ofrenda determina en cuánta abundancia caminas en la tierra. El diezmo te da lo suficiente,
la ofrenda te da más que suficiente. El diezmo te hace abundar, la ofrenda te hace sobreabundar. El diezmo representa un 10% de lo que percibes, la ofrenda representa lo que propones en tu corazón. El diezmo es tu obediencia, la ofrenda es tu gratitud. El diezmo te protege, la ofrenda te multiplica. El diezmo es resembrar lo que ya cosechamos, la ofrenda es sembrar por lo que queremos cosechar. El diezmo es lo que ya recibiste, es de lo que ya recibiste, la ofrenda es por lo que quieres recibir. ¿Cuántos quieren mayor bendición de parte de Dios? Hay que sembrar estas dos semillas, el diezmo y también nuestras ofrendas. Y es nuestra responsabilidad hacerlo, es parte de la mayordomía cristiana. Pero también la responsabilidad no termina ahí. Lo tercero, la semilla produce provisión cuando se trata adecuadamente. La semilla produce provisión cuando se trata adecuadamente. La responsabilidad no termina con plantar, porque de nada me sirve plantar una semilla y no la regué, no le eché agua, no la expuse al sol si es de sol, no la expuse a la sombra si es de sombra, no le eché sus vitaminitas, ¿verdad? Entonces, de nada me va a servir, ¿verdad? Plantar solamente. La responsabilidad no termina con plantar. A las semillas hay que darles el cuidado adecuado para que produzcan fruto. Y la palabra de Dios está llena de recomendaciones y principios financieros para hacer que nuestras semillas materiales produzcan fruto. El hecho de ser cristiano, tenemos que entender, no nos hace automáticamente buenos administradores. ¿Escuchó eso? El hecho de ser cristiano no te hace automáticamente buen administrador. Dios nos da principios que tú tienes que escoger, ponerlos en práctica o no. Uno de los temas, si no es que el tema más hablado en las escrituras, tiene que ver con la mayordomía, tiene que ver con el dar, con la administración. Y ahí están los principios, pero tú decides si vas a poner en práctica esos principios o no. El hecho de ser cristiano no te hace automáticamente un buen administrador. Muchas veces la provisión y las bendiciones no llegan a nuestras vidas, no por la falta de semilla, porque hay semilla, y no por la falta de plantar tampoco, porque plantamos la semilla, pero a veces el problema es que no le estamos dando el cuidado adecuado a esa semilla. A veces tenemos cuidado de sembrar, no tenemos cuidado más bien de sembrar en buena tierra. No siembras en buena tierra. O no trabajas la tierra, porque alguien dijo, ¿verdad? Toda tierra es buena para sembrar, pero hay que trabajarla. A veces no trabajamos la tierra donde sembramos, o plantamos pero no regamos la semilla, no le damos el cuidado necesario. Esto es equivalente a tener una mala administración con nuestras finanzas. Pero Dios nos da principios que quiero que usted anote, tome nota de ello. Anote esto, principios bíblicos de la administración que Dios nos da para hacer que esa semilla produzca provisión y bendición. Reconoce que Dios es el dueño de todo, ya lo establecimos. Número 1, tienes que ponerte en la perspectiva correcta con respecto a los bienes materiales, le pertenecen a Dios. Reconoce que Dios es el dueño de todo, ya lo establecimos. Segundo, vive dentro de tus posibilidades. Vive dentro de tus posibilidades. La Biblia nos anima a estar contentos con lo que tenemos y evitar las trampas del materialismo. Ahora voy a leer el versículo, dice Hebreos 13:5, no amen el dinero, estén contentos con lo que tienen, pues Dios ha dicho, nunca te fallaré jamás, ni te abandonaré. Dios dice, estén contentos. Note, contentos y conformes no es lo mismo. No quiere decir que no aspires a multiplicar tus finanzas, que no aspires a una mejor casa, a un mejor carro. Oye, si mi carro se le andan cayendo las láminas así en cada bache que paso, pues claro que quiero aspirar a un mejor carro. O si me deja tirado cada 2 días, ¿verdad? Claro que quiero aspirar. Entonces no es que estés conforme, pero hay que estar contentos con lo que, bueno, tengo un carro. Ahorita no tengo el que quiero, pero tengo un carro. Entonces la Biblia nos anima a estar contentos, a vivir de acuerdo a nuestras posibilidades en ese momento. Vivir dentro de nuestras posibilidades implica establecer presupuestos. Establece, bueno, esto gano. ¿Cuáles son las necesidades primarias? Ahí va a ir las secundarias. ¿Dónde puedo recortar? Oiga, con la pandemia y la inflación y todo esto que se vino, yo recorté el Suavitel.
Y dije, bueno, nomás voy a usar el puro detergente, ¿sí o no? Ahí están mis hijos. Quité el Suavitel, ya no hay Suavitel en mi casa, porque, oiga, gastamos como el doble ahora en el mandado, ¿no? Entonces tuve que hacer recortes. Pero a lo que voy es que tenemos que hacer presupuesto, limitar las deudas, tomar decisiones responsables, ¿verdad? Con respecto a nuestra situación financiera actual. Hay que practicar la satisfacción y la frugalidad. ¿Qué es eso, pastora? La templanza en las finanzas, es decir, tener temple para saber decir, no me lo voy a comprar, porque o como o estreno zapatos. Esa es mi debilidad. O como o estreno zapatos, ¿verdad? Me confieso. Entonces tengo que hacer ese tipo de tener ese tipo de templanza. Algunas me entienden, ya vi las sonrisas. Me siento mejor no ser la única, pero bueno. La frugalidad, hay que tener templanza. Hacer presupuestos. Alguien una vez fue a mi casa, que es muy claridosa, y vio las cortinas que tenía en la casa. Y entonces me dice, ay, qué raro que tengas tú esas cortinas. Y dije, ¿por qué? Dijo, es que no se ven, como que se ven medias chapitas, no se ven como las que tú pondrías en tu casa. Le dije, es que no son de mi gusto, son de mi presupuesto, le dije. No son de mi gusto, son de mi presupuesto. Y un día también, cuando estábamos con la primera casa que tuvimos, fue una casa móvil, la segunda que hicimos de material, estaba en construcción. Y llega mi papá, que ama la construcción, a la casa y empieza a opinar, porque estábamos poniéndole tile de granito. Y dijo, no, ya no se usa el tile de granito, la barrita de la cocina, ¿verdad? Dice, no, pónganle la pieza entera del granito. Y no, y pongan esto, y pongan aquello. Y me estaba dando un chorro de opiniones, ¿verdad? Lo escuchamos. Y le dije, mire papá, es que la casa la estamos haciendo a nuestro presupuesto. Yo no quiero tener una casa súper lujosa, pero en 2 meses me la quitan porque no la pude pagar al banco, ¿verdad? O que la dejé a medias, y ahí está por años a medias porque la hermana no se sujetó a su presupuesto. Hay que hacer presupuesto, y Dios nos habla de esos principios. Esto nos va a dar la estabilidad financiera y nos vamos a poder concentrar en lo que realmente importa. El tercero, ahorra para el futuro. Ya me pasé de tiempo. Ahorra para el futuro. Dice Proverbios 6 al 8. Tú, holgazán, lo dice Dios, no yo. Tú, holgazán, aprende una lección de las hormigas. Aprende de lo que hacen y hazte sabio. A pesar de que no tienen príncipe, ni gobernador, ni líder que las haga trabajar, se esfuerzan todo el verano juntando alimento para el invierno. Hasta las hormigas han entendido este principio del ahorro. Hay que ahorrar para el futuro, para cosas esenciales de administración financiera, que nos permita estar preparados para gastos inesperados o para metas que tenemos a largo plazo. Mira, ahí está mi esposo, y lo digo con toda admiración. Mi esposo es 100% ahorrador. Usted no va a ver que nosotros nos vayamos en vacaciones y andar cobrando las vacaciones a la tarjeta de crédito, que después te cobra 29% de interés. No, para cuando nosotros vamos a vacaciones ya hubo un ahorro de todo el año para poder ir debt free. Pero ¿sabe cómo comenzó? $5 a la semana, cuando no teníamos mucho. Cuando estábamos viviendo en escasez, empezó a ahorrar $5. ¿Qué pueden ser 5? ¿Qué diferencia pueden ser? Ay, $5, mejor me compro el Whataburger. No, ya ni vale $5, ¿verdad? Pero bueno. No. El ahorro, hicimos un hábito, se hizo un hábito. Y hemos logrado metas gracias al ahorro. Hemos podido enfrentar emergencias. Voy a tomarme la libertad de mencionar a la familia Ramírez. Ellos dieron una vez su testimonio aquí públicamente. Cuando el hermano es taquero, hace taquizas a domicilio, tacos los Levits. Hace taquizas a domicilio. Luego me paga el comercial, hermano. Hace taquizas a domicilio. Usted se imagina, ese es su ingreso total de su hogar. Cuando vino la pandemia y todo se cerró y no podía haber reuniones de más de 10 personas en ninguna parte, todo se cerró.
y ellos dieron testimonio. Habían estado ahorrando para mejoras en su casa, para hacer unas metas que tenían de construcción en su casa, de mejoras en su hogar, sin saber que ese ahorro no iba a ser para las mejoras de la casa, iba a ser para comer el pan diario de cada día, porque no había cero ingresos. Pero Dios es bueno. Gente fiel, porque aquí hay mucha gente fiel, podemos dar testimonio de ello. Gente fiel. Pero mire, el ahorro marcó la diferencia. Dios nos da el principio. ¿Qué hace el que no tiene nada? Se muere de hambre. Dios nos da la clave, pero está en nosotros ponerla en práctica. Da generosamente es el siguiente. Da generosamente, me voy en 120. Da generosamente. Dice la Biblia, el que siembra generosamente va a cosechar. Invierte sabiamente. Busca consejo, busca la sabiduría de Dios. Nosotros no tomamos ni una decisión, menos si es importante, sin orar y buscar la guianza de Dios y la voluntad de Dios en nuestras vidas. Dice Mateo 25-29 con respecto a la parábola de los talentos. Este dueño que le dio a uno una bolsa de plata, a otro 2 y a otro 5 bolsas de plata o talentos. Y entonces el que tenía 5 lo trabajó, lo multiplicó y lo duplicó, 10. Cuando vino el dueño dijo: aquí tienes 10, me diste 5, aquí lo trabajé, tienes 10. Al que le dio 2 lo multiplicó en 4, aquí tienes, me diste 2. Y el que tenía 1, ¿qué hizo? ¿Se acuerdan? Lo enterró, porque dijo: es tan poquito, que si se me pierde, que si esto, que si lo otro, y lo enterró. Cuando vino el dueño: aquí está lo que me diste. Dijo: hombre negligente, inútil, dice una versión, y otra dice necio. No fuiste capaz ni siquiera de poner ese dinero en el banco para que ganara interés. Ahí no tenías que haber trabajado nada, ni siquiera eso fuiste capaz de hacer. Y se le quitó y se le dio al que tenía más. Y en esa parábola dice este texto: a los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más y tendrán en abundancia. Pero las que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Lo siguiente, evita la deuda. La Biblia advierte sobre los peligros de la deuda. Las deudas permisibles, dirá usted, hay deudas justificadas como la hipoteca de una casa, los préstamos estudiantiles para el que está en el colegio, qué sé yo. Deudas permisibles, ¿cuáles son? Dice la Biblia, Romanos 13:7-8, paguen a cada uno lo que corresponde. Si deben impuestos, paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Al que deban respeto, muéstrenle respeto. Al que deban honor, ríndanle honor. No tengan deudas pendientes con nadie, a no ser de amarse unos a otros. De hecho, que quien ama al prójimo ha cumplido la ley. En otras palabras, Dios dice: no te eches deudas que no tengas la capacidad de pagar. Si te vas a echar una deuda, asegúrate que tienes la capacidad de pago, que puedes garantizar el pago. Y las deudas no permisibles son aquellas que no tenemos capacidad de pago o no tenemos una garantía de cómo pagar la deuda. Proverbios 22:7 dice: el pobre trabaja para el rico, y el que pide prestado se hace esclavo del prestamista. Te conviertes en esclavo y vives con dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque te echas deudas que Dios no te mandó a echarte. Querías el carro de último lujo y te lo andan recogiendo, y no puedes dormir porque no te lo van a venir a quitar. Este tipo de deuda es un deseo incontrolable de gastar sin sabiduría las bendiciones que Dios nos da, o sencillamente es el resultado de querer tener algo antes que Dios nos lo dé. Y ojo con respecto a las deudas, cuando prestamos el nombre. Dice Proverbios 22:26-27, no te comprometas por otros, ni salgas fiador de deudas ajenas, porque si no tienes con qué pagar, te quitarán hasta la cama en que duermes. Usted interpreta. Busca la sabiduría divina. Busca la sabiduría divina. Y esto nos va a ayudar a honrar al Señor con nuestros bienes. ¿Qué semilla te ha entregado el Señor y cómo la estás administrando? Dice 1 Corintios 4:2, lo repito: ahora bien, alguien que recibe el cargo de administrador, somos tú y yo, qué privilegio. Dios me ha hecho su mayordomo. Pero dice: debe ser fiel. Dice otra versión: a los que reciben un cargo se les exige que demuestren ser dignos de confianza.
¿Estamos siendo dignos de confianza con lo que Dios nos ha puesto en nuestras manos? Dios provee la semilla y nosotros debemos ser responsables en administrarla de la mejor manera, y así es como va a llegar la provisión y la bendición para nuestras vidas. Póngase de pie mientras concluyo. La provisión viene en forma de semilla, pero ¿estás reconociendo que Dios es el dueño de la semilla? ¿Estás plantando la semilla, siendo responsable en plantar la semilla? ¿Estás tratando adecuadamente a la semilla? ¿La estás administrando bien? Si tu respuesta es sí, los resultados son inevitables. Lo dice el texto clave que leíamos. Va a haber provisión para ti y para otros. Dice: Dios da la semilla que se siembra y el pan que nos alimenta, así que también les dará a ustedes todo lo necesario y hará que tengan cada vez más para que puedan ayudar a otros. Ahí está claro. Si estás haciendo todo lo que hemos hablado el día de hoy, va a haber provisión para ti, y es más, va a haber provisión para otros por medio de ti. Pero si tu respuesta es no, pastora, no he estado haciendo, no he estado poniendo en práctica estos principios, y sientes que le has fallado a Dios al escuchar esto, y seguramente sin querer queriendo, es lo más probable que no es que tu intención era quedar mal en tus deudas, que tu intención era terminar en la ruina por malas decisiones financieras. Pero si sientes que ha fallado, incluso sin querer queriendo, hay esperanza para ti. Hay una mujer en la Biblia que sin querer queriendo fue a dar a una situación de pobreza extrema terrible. La viuda del Segunda de Reyes, capítulo 4, del versículo 1 en adelante. Una viuda que al quedar viuda, siendo hija de Dios, y su esposo uno de los profetas, un hombre de Dios, al quedar viuda se entera que la deja con una gran deuda, y vienen los acreedores a quererse llevar a sus hijos por esa deuda y llevárselos de esclavo. ¿Cómo se sentiría esta mujer al encontrarse en la ruina financiera de la noche a la mañana y de pilón viuda, llorando su pena? Una situación terrible, pero supo a dónde ir, a la fuente. Entendía quién era el dueño de todo. Fue al profeta Eliseo, que era representante de la presencia de Dios. Entendió el principio de que Dios es propietario de todo, y fue a donde la fuente. Y el profeta le da instrucciones, y entonces ella es responsable en venir a ejecutar esas instrucciones. El profeta le preguntó: ¿qué tienes en casa? Y ella dijo: ya no tengo nada excepto un poco de aceite. Le dijo el profeta: ahí está tu semilla. Es poquito, es pequeña, pero al fin una semilla con información y potencial de multiplicación. Toma ese aceite. Pide vasijas prestadas a tus vecinos, a la gente a tu alrededor. Una mujer endeudada pidiendo vasijas prestadas. ¿Quién le iba a prestar? Pero bueno, le prestaron vasijas. Obediencia. La semilla de la obediencia. Empezó a obedecer el mandato divino, y le dijo: te vas a encerrar con tus hijos cuando ya tengan las vasijas, y ese poco aceite, esa semilla, la vas a vaciar en la primer vasija. Y ella tomó su recipiente con poco aceite, y empezó el milagro a suceder. Y empezó, por su semilla de la obediencia, empezó a producir, a romperse lo que estaba obstaculizando. Y ese aceite, que era poco, nunca dejó de fluir, y empezó a llenar una vasija. Y los hijos, ella la hacía a un lado, y los hijos le traían otra y llenaba otra, y traían otra y llenaba otra. Y hay algo extraordinario, porque estamos simultáneamente enseñando a nuestros hijos estos principios. Cuando tú los practicas, y hay provisión por eso para ti, también para tus generaciones y para otros. Porque tú te puedes imaginar el brillo en los ojos de esos niños que creían que ya se iban a morir de hambre. Pero cuando empiezan a ver el milagro de primera mano de cómo Dios, por la semilla de la obediencia, por el principio de la propiedad, empieza a multiplicar el aceite, y se llena una vasija, y ellos le ponían una y le ponían otra. Y ese es otro principio, el trabajo. Trabajaron juntos, dice la Biblia: el que no trabaja, que no coma. No esperes que llegue la bendición viendo la televisión 24 horas al día o jugando el Nintendo.
Aleluya. No digo que no lo hagas, no digo que no vea yo veo tele, no diga que vea mis hijos juegan Nintendo, pero hay un tiempo para todo. Hay que trabajar, hay que obedecer los principios bíblicos que Dios nos da. Trabajaron juntos, se encerraron como el profeta les dijo, y el aceite no dejó de llenar vasijas hasta que se acabaron las vasijas y que ya no le pudieron traer otra. Dice, ay, qué malo es Dios, primero le da y luego ya no hay. No, Señor, le dijo la mujer, ¿ahora qué hago? Acabo de ver este milagro, ¿qué hago? Dijo el profeta, ve y vende el aceite, paga tu deuda y con lo que te queda vivan tú y tus hijos. Es decir, yo te multipliqué, Dios te ha multiplicado la semilla. Tienes más aceite que cuando tenías al principio. Vuelve a repetir, vuelve a hazlo trabajar. Allá te dice semilla, administralo bien y van a poder vivir tú y tus hijos por largos días. Hay esperanza, iglesia. Aún si has sido falto en esta área de tu vida, hay esperanza. Aquí le está hablando una mujer que llegó un momento en nuestras vidas que estábamos tan endeudados que tuvimos que consolidar nuestras deudas. Una mujer que llegó al punto de comprar mandado en el supermercado con tarjeta de crédito. No porque no hubiera semilla, por mala administración. Y aprendimos de nuestra lección y ahora somos bendecidos. Y si alguien necesita ayuda, venga, le decimos cómo puedes empezar a salir de tus deudas y salir adelante. Hay esperanza. Si quieres, hay esperanza. Esta viuda tuvo esperanza porque se atrevió a creerle a Dios en este mandato. Haz lo que tienes que hacer con la semilla que te he confiado y yo me encargo del resto. Yo me encargo del resto. Entonces podrás decir lo que dice Proverbios, o experimentar lo que dice Proverbios 3, 9 al 10. Honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas desbordarán del buen vino. Honra al Señor siendo obediente. Let me have one. Voy a hacer un llamado al altar, pero antes de que usted venga, hemos traído estas semillitas. These are garlic chives, ajo, y luego hay de cilantro y hay de orégano y bueno, ahí hay varias cositas, semillas. Las vamos a poner en las manos de aquellos que van a aceptar el llamado al altar. Es algo simbólico. No están haciendo aquí una nueva doctrina o algo, no, es algo simbólico. Aquí viene el texto del día de hoy. Es algo simbólico que tú te vas a poder llevar a casa, pero que yo quiero que lo tomes aquí en el altar, a manera de pactar con Dios. Tú lo vas a tomar en tus manos y al tomarlo tú estás diciendo, Señor, yo tomo el reto. ¿Qué dice el Malaquías? Pruébame en esto. Nadie puede probar por ti. Yo quiero que los que van a atrever a decirse, Señor, de aquí en adelante voy a corregirme si estabas administrando incorrectamente o no lo estabas haciendo a la manera de Dios. Señor, quiero corregirme y quiero empezar a hacer las cosas adecuadamente como tú mandas, porque quiero esa provisión y quiero esa bendición. O quizás estás haciendo un más o menos buen trabajo, pero no el mejor, y quieras decir, Señor, yo quiero pactar contigo que voy a ser mejor administrador. No un wishy-washy, no un alá y se va. Quiero darte excelencia en la administración. Mire, nosotros éramos tan de decirle a nuestros hijos, porque nosotros somos siervos de Dios y vivimos de lo que de un sueldo que viene de lo que son dineros de Dios, que la gente da a la obra de Dios. Y yo le decía a mis hijas cuando estaban pequeñas, tenían literas de madera, y Arely era muy buen dibujante. She's our graphic designer, es nuestra diseña gráfica de aquí de la pantalla y de redes y todo. Pues desde chiquita ya se le daba eso. Y luego de repente hallábamos una monita jugando en el parque ahí en la litera dibujada. Y teníamos que, a ver, Arely, esos son dineros de Dios. Esas literas se compraron con dineros de Dios. Hay que cuidarla, mija. Hay que respetar.
Hay que cuidarlo, porque Dios merece excelencia. Que Dios nos halle fieles. Ay, mira, le confiesas literas, pero ni las cuidan. Yo lo tomaba tan en serio así que a eso le llamábamos la atención. Quizás tú has estado haciendo el trabajo, pero no has estado haciéndolo con excelencia. Y hoy quieres decir: Señor, yo quiero pactar contigo, voy a probarte, lo voy a hacer con mayor excelencia. O quizás ya lo estás haciendo con excelencia y hoy simplemente quieres reiterar: Señor, me sigo comprometiendo contigo a ser fiel administrador de las semillas que pones en mi mano, porque no quiero perderme la bendición para mí y para los míos.